la negra mesa le gusta mucho la fiesta. Bienvenidos etnográficos a esta segunda entrega de Etnográficas, Cultura y Vida Cotidiana en su nueva temporada 2020 pandémica. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Sebastián Licona, antropólogo social, con un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de esta oposición que se ha generado en el imaginario de Halloween, digámoslo así, como esta práctica en estas fechas de fines de octubre asociada a las brujas, a los espantos, a lo sobrenatural, versus, digámoslo así, el Día de Muertos tradicional en México, asociado a este vínculo con nuestros antepasados, con nuestros ancestros que ya no están en este plano terrenal y que parecería en esta discursividad que se ha manejado, que están opuestos y que están peleados también, que una cosa no representa a la otra, que los jóvenes, sobre todo en las juventudes, Sebastián, parecería que estos jóvenes que hoy en día se decantan por prácticas vinculadas al Halloween, hay muchas, ya hablaremos de ellas en un momento más, no respetan las tradiciones mexicanas. ¿Cómo ves? Yo creo que ese es el punto también importante o interesante ahorita del Día de Muertos, ¿no? Este rollo ya global que está alcanzando, ¿no? En muchos tipos de bienes culturales, ¿no? Porque pues se fabrican festivales, se fabrican películas, se fabrican hasta historias, ¿no? Narrativas ahí, unas leyendas que quién sabe ¿de dónde salieron? Si históricamente, sean ciertas o no, pero funcionan, ¿no? Funcionan como elementos, como tú decías, de la modernidad. O sea, es un proceso interesante que hace el Día de Muertos, de tomar, digamos, signos de la tradición mexicana, si lo podemos decir, o signos del Día de Muertos tradicionales, y los configura, los transforma como elementos de la modernidad, ¿no? Para que puedan mercantilizar y puedan competir con otros. Y lo interesante era eso que mencionabas, que casi esta mercantilización o globalización del Día de Muertos se transforma en una identidad mexicana. O sea, una imagen de México para el mundo, como diciendo, pues vean este pedo, ¿no? Aquí nos pintamos y le rendimos culto a la muerte y es lo que nos distingue del resto del mundo, porque ustedes no hacen eso, ¿no? Aunque en términos antropológicos, pues todas las sociedades le rinden culto a la muerte, o le han rendido culto a la muerte. Pero es el proceso interesante, ¿no? Que yo veo. Pues casi es una fiesta patria, el Día de Muertos. Con el mismo peso que el 16 de septiembre. Sí, exacto. Sí. Las familias se reúnen, las familias en entornos populares, campesinos, urbanos, así mixtos, híbridos, digamos así. Las familias se reúnen, se hacen cooperaciones para generar estos grandes altares de muertos, para enfrentar el compromiso social, más que económico, que implica abrir las puertas de casa para poner un altar, el peso de las primeras ofrendas, porque si no, ese vínculo con los ancestros no se va a construir. O sea, si este año yo tengo un muertito en casa, no hay manera de que no haya primera ofrenda, porque entonces no se construye ese vínculo, no sabe cómo regresar a casa mi familiar y no habrá retornos en otros años de los ancestros. Se pierde esa conexión. Entonces, claro que construye identidad. Ahí habría que preguntarnos qué identidades construye, ¿no? Porque son múltiples. Incluso sí, claro. Yo tengo amigas viviendo en Europa desde hace muchos años, y justo Día de Muertos y 16 de septiembre es una festividad que genera un discurso nacionalista, patrio, incluso de nostalgia por el terruño, estando ellas lejos de México. Sus redes sociales se plagan de estas imágenes. Sí, claro. Dices tú de Catrinas en los campos de Cempasúchil con el cerrito de los remedios a las espaldas, porque es una manera de evocar la tierra que se añora, el terruño. Como los que mueve el Día de Muertos, esas conexiones que mueve el Día de Muertos con la identidad nacional.
ahí a mí me llama la atención en los últimos años, de Agua que Chula hace como 4 años. Y en los altares de muertos uno observaba, por ejemplo, que los niños dibujaban sus brujitas y sus calaveritas, así como esqueletitos, y mientras los papás estaban haciendo el altar de muertos tradicional de Huacachula, con las telas y todo, los niños le daban el toque final con este híbrido, digámoslo así, entre Día de Muertos y Halloween. Eso nos lleva a esta discusión de qué es la tradición, claro, ¿no? Porque sí. parece que lo global arrasa y que lo global, desde esta perspectiva anglosajona, que la globalización impone sus lógicas y destierra todo vínculo con la tradición, con los elementos, digámoslo así, del núcleo duro de la cultura. Y eso no es así, la globalización no arrasa, ¿no? La globalización pasa por procesos de resignificación, procesos de adaptación a los contextos locales, y ahí es donde observamos lo que observamos en la contemporaneidad en relación a Día de Muertos y Halloween, ¿no? Cómo hay un diálogo entre estas dos festividades y los elementos que las constituyen, desde sus signos, sus materialidades, y que se expresan en estos días. No sé tú cómo lo ves, Sebastián. Sí, de hecho, digamos, se apropia o se celebra, entre comillas, de diferente forma. Por ejemplo, el Halloween, pues muchas veces se interpreta como la versión anglosajona de Todos Santos, ¿no? Y que tiene que ver con el Día de Muertos, porque el Día de Muertos es la versión mexicana del Todos Santos, ¿no? Dentro de esta postura de que es una fiesta católica, ¿no? Sí. Pero el Halloween, pues aquí en México se ve que es apropiado de diferente forma. O por ejemplo, los sectores medios urbanos, pues es un rollo más... pues ese tiempo, desde que llegó, yo lo he visto más como una suerte de imitar las conductas de la sociedad global, ¿no? Un poco más a lo norteamericano y todo ese rollo. A diferencia de otros sectores populares, por ejemplo, este rollo de pedir la calaverita de los chavitos en la calle y todo ese rollo, pues los chavitos no es como que crean, digamos, en el Halloween, sino lo ven como una oportunidad, pues para conseguir un poco de dinero, ¿no? Una excusa más para salir, digamos, a divertirse, digamos, obtener un poco de recurso económico, y que se acopla en su calendario festivo, pero eso no desconfigura, digamos, su sistema de creencias o su sistema cosmovisivo o imaginario, o qué sé yo, pues cultural que tiene, ¿no? Y con el que ha crecido. Entonces son procesos muy largos y complejos, ¿no? Si se diera el caso. Justo pensaba yo en San Miguel Canoa, en el 2013, cuando lo conocí en trabajo de campo. Llegamos en octubre a Canoa a trabajar. Sí. Fue muy interesante porque Canoa tiene paisajes cotidianos interesantes. Tienes una nocturnidad muy definida, tienen sus propios antros y bares que generan ahí un circuito de sociabilidad con los jóvenes, tienen sus paisajes agrícolas que se observan a lo largo de la semana con las personas que van a trabajar al campo y regresan, los vínculos con la montaña. Pero si algo llamó mi atención en ese octubre del 2013 fue que, llegado el 15 de octubre, los locales de la avenida principal, los que venden ropa, los que venden juguetes, las papelerías, empezaron a generar todo un discurso en relación a Halloween, ¿no? Los kits de los locales de ropa tenían máscaras de personajes de películas de terror, ¿no? Jason, estaba Freddy Krueger, pues de Hollywood, ¿no? Sí, toda esta narrativa hollywoodense exactamente en torno a Halloween, y eso no era un solo local, muchos locales en esta avenida principal. Y las papelerías hacían también lo suyo, se vendían máscaras para disfrazarte de Maléfica, de las brujas de los cuentos, igual de los personajes de Hollywood. Y estamos hablando de un pueblo urbano como Canoa, de origen de agua, con una tradición agrícola, con vínculos simbólicos sólidos en relación a la montaña, etcétera, pero también se dan estos procesos de conexión con lo global. Y eso no aniquila, eso no
elimina el peso, por ejemplo, de la procesión sí. de ánimas, ni de la velada en el panteón. Nada de eso desaparece por este diálogo con los elementos contemporáneos de lo global. Al final, los jóvenes son los portadores de este diálogo, de esta interacción entre, digámoslo así, las múltiples tradiciones culturales a las que tenemos acceso a partir de los contextos globales. Ya no vivimos aislados culturalmente, ¿no? En ese sentido, yo observo a los jóvenes y digo, claro, ellos no vivieron esa juventud que yo viví, en donde fue lo máximo hacia 1994, lo recuerdo perfecto, que llegara la televisión por cable a Puebla y que pudieras contratarla en tu casa y acceder a contenidos como MTV para ver en tiempo real, digámoslo así, los videos de los cantantes, cosa que 2 años antes no pasaba. Sí, no pasaba, ¿no? Tenías un amigo que tenía antena parabólica y todo el mundo quería ir a su casa para acceder a estos contenidos. Hoy en día, las juventudes tienen de manera inmediata estos accesos, esta información, estas conexiones, y me parece que eso tampoco está peleado con hablar de tradiciones culturales, en el sentido de entender que una tradición cultural está conformada por todos esos elementos que hacen memoria, que hacen patrimonio social en una comunidad y que conforman la identidad de un grupo. La globalización no está peleada necesariamente por ontología, digámoslo así, con la tradición. Ahí hay que entender estos procesos de negociación que sobre todo los jóvenes son expertos en realizar, sí, para incorporar y permitir entradas y salidas de cosas. Un buen, ¿no? De capitales que hibridizan, ¿no? O sea, sí, el Halloween, el Día de Muertos, pues es ahora sí que dentro de la gran amalgama, pues es una excusa, ¿no? Un ejemplo que estamos tomando. Pero sí, yo también concuerdo. Hay muchas veces en las que, pues yo diría entonces que es un hibridizaje, si lo podríamos decir, ¿no? De muchos tipos de capitales, muchos tipos, y hay una ruptura, ¿no? Como generacional ya en este rollo, porque igual recordando de chavito, cuando empezaba estos pedos de vamos a pedir la calaverita y me iba a los fraccionamientos de acá de por mi casa, mi mamá sí era de las que combativas, ¿no? De esas diciendo, pues no, ni madre, estas son madres yanquis y no sé qué, ¿no? Aquí no celebramos eso. Precisamente porque se piensa que se ataca, digamos, este rollo pues nacional, ¿no? Tradicional, y que se ejerce un cierto tipo de control, digamos, ideológico también. Sí, en el caso de mis hijos, por ejemplo, la gestión de esto no fue tan problemática porque fue más bien desde la dimensión de sociabilidad. Están llenos de primos y entonces llegan a estas fechas, ya ahora ya están más grandes, pero hace unos 5 años pues, se juntaba toda la banda, son cerca de 15, 18 primos. Sí, y entonces de repente no faltaba el que decía vamos a pedir calaverita y ahí se iba toda la banda. Ni siquiera iban disfrazados, solo era este ejercicio de sociabilidad juvenil entre familia, entre amigos. Esa figura de primo es nodal en el desarrollo de las personas, y desde ahí creo que mis hijos accedieron a estas prácticas, ¿no? Después pasaron los años y se organizó un Halloween familiar que se hizo durante 5 o 6 años seguidos. Además había un concurso de disfraces y siempre había la polémica familiar de que si había ganado el que lo merecía o no. Había miembros de la familia que se esforzaban mucho en su disfraz y de pronto ganaba alguien que actuaba mejor junto con su disfraz. Fue un medio de sociabilidad familiar. Más y en que muchos nada, ¿no? Sí. Exacto. Y en muchos sentidos, en los contextos urbanos, el Halloween es un pretexto de sociabilidad. Es decir, permite una fiesta más, ¿no? En los ámbitos universitarios, por ejemplo, insisto, estamos en pandemia, pero estaríamos en la época de las fiestas en Cholula, ¿no? Hay fiestas icónicas que se organizan en este periodo, en la nocturnidad de San Andrés. Hay una, no recuerdo su nombre, es un Halloween. Se renta un salón enorme en San Andrés y llegan disfrazados, llegan DJs importantes. Este año no se pudo hacer, pero es parte del circuito nocturno de los universitarios. Y lo mismo sucede con
los antros y los bares. También tienen sus Halloween, arman sus concursos de disfraces, y es un pretexto para la sociabilidad, ¿no? Sí, que es otra dimensión también, a través de la cual se ha introducido el Halloween en nuestra cotidianidad. Que insisto, eso no niega la existencia de los altares de muertos en las casas. Vayamos ahorita al mercado, al que quieran aquí en Puebla, y va a haber cientos de personas haciendo sus compras porque mañana tiene que estar lista la ofrenda sí o sí para el primero amanecer con el altar puesto en casa. Altar, sí. Chiquito, mediano, grandote, primera ofrenda en pueblo urbano, para recordar a los abuelos en las casas de clases medias, etcétera, pero las familias están accediendo a las materialidades de Día de Muertos, que eso es bien interesante también, ¿no? La materialidad de Día de Muertos, creo yo, también está dialogando con el Halloween. El papel picado es un ejemplo de ello. Uno encuentra papeles picados maravillosos que incorporan narrativas bien interesantes. Yo encontré en el mercado precisamente antier todo un desarrollo de papel picado con motivos de Coco, la película de Día de Muertos que se estrenó hace como 3 años. Ándale, sí. ¿No? Y sale la abuelita de Coco, el niño de Coco, el perro de Coco, la Catrina, el alebrije. Y los niños miran y ¡ay, el papel picado de Coco! Y felices se llevan el papel picado, ¿no? Papel picado con motivos futbolísticos. Que eso también es otro tema interesante, las representaciones extranjeras, si lo podríamos decir, del Día de Muertos y las nacionales, porque a mí me daba un poco de risa, que bueno, más o menos viendo el rollo de Coco, que fue el super hitazo, ¿no? Hace 2 años creo. Se supone que Pixar, ¿no? Mandó a sus ilustradores, o no sé quién chingados más, a hacer casi trabajo de campo, ¿no? A indagar más o menos. Y en la película salieron representaciones, digamos, materiales con símbolos más o menos que querían imitar, digamos, el entorno rural de ese México, ¿no? Y más o menos lo lograron, ¿no? Ya a excepción, digamos, de la interpretación de este rollo del inframundo, que casi estaba el capitalismo en voz ahí. Ahí no le supieron recabar. Pero, digamos, es un intento de representación. Y era curioso también para mí las representaciones de, por ejemplo, las productoras nacionales. No sé si viste esta película del Día de Muertos, así se llamó, una productora de Guadalajara. Sí. Así que de hecho le ganó los derechos a Pixar. Sí. Que no son representaciones del Día de Muertos, digamos, con rasgos indígenas, ni rurales, ni campesinos de México. Son de hacendados, gente de ámbitos más urbanos, casi españoles, ¿no? Por así decirlo. Y es un poco, digamos, el juego que yo veo, ¿no? Como los extranjeros, bueno, en el caso de Pixar, buscan representar lo más parecido que se pueda. Y los nacionales, digamos, esas producciones buscan una aspiración, digamos, extranjera para representar el Día de Muertos, ¿no? De ahí es blanquear el Día de Muertos, ¿no? Exactamente, como blanquear. De ahí es donde yo digo que parece que ya hay una competencia con el Halloween, ¿no? En este rollo, o insistir de mercantilizar a fuerza, y la única forma de mercantilizarlo, pues es blanquear la tradición, porque se blanquea. Para venderlo no puede aparecer el indígena, no puede lucir morena la tradición. No, de hecho ni aparece así. Uno se mete a Facebook y ve los comerciales de, por ejemplo, Canon, ¿no? De las cámaras y su rollo acá publicitario. Pues son personas blancas, ¿no? Son personas pues clase medieras, y que pues tienen ciertos rasgos que no concuerdan más o menos con el origen de la población, ¿no? Entonces sí es lo que yo observo, ¿no? Blanqueamiento de la cultura, ¿no? Y así se logra que el Día de Muertos pueda competir con algo como el Halloween, ¿no? Que pues es una acción cultural ya muy globalizada, muy
difundida en el mundo. Pues estábamos hablando precisamente del blanqueamiento de la tradición para volverlo mercancía del patrimonio, que creo que por eso se dan estos fenómenos desde las narrativas mexicanas, ¿no? Esta mirada que tienes es muy interesante de cómo los extranjeros rescatan los elementos esenciales, digámoslo así, y tratan de retratarlo. Retratar, exactamente. Es posible, frente a cómo las productoras de cine en México hacen trabajos de blanqueamiento ideológico. Sí, es que son ciertos grupos, ¿no? Los que a veces tienen el control de esos contenidos, ¿no? O esas productoras de contenido, pues que tienen igual una cierta percepción del país en general, una cierta percepción de qué grupos son los que tienen que representar, y toman, digamos, prestados signos, digamos, de esa tradición y la mercantilizan o la blanquean, ¿no? Como tú dices. Justo hoy miraba un meme que te voy a mandar. Es una imagen de varios cráneos. Es bien interesante porque además un cráneo dice francés, otro dice estadounidense, otro alemán, otro japonés, otro africano, y aparece el mexicano, y el mexicano aparece como una calaverita de azúcar pintado con flores en la cabeza. Como de distinción ya. Sí. Sí, ¿no? Entonces, a lo mexicano la muerte se le distingue por esta mirada, por esta burla a la muerte. Esa es la narrativa, ¿no? Fuerte, sí. Que es la narrativa que ha pesado más. Ya el propio Octavio Paz lo decía, sí, en el Laberinto de la Soledad. Esta idea de que esa displicencia, ese cinismo con el que enfrentamos la muerte, que no sé si sea cierto, sino más bien esa necesidad de vínculo con nuestros ancestros, es lo que conduce la esencia de estas fiestas, digámoslo así, en el sentido de que la muerte, una vez que hemos vivido el duelo los mexicanos, se convierte en la posibilidad de un contacto eterno, efímero con los nuestros cada 1 y 2 de noviembre. Que para muchas otras sociedades que habitan el país, la muerte no es muerte, sino es la continuación. O sea, en las cosmovisiones indígenas, ¿no? Yo haciendo trabajo de campo, pues la gente te dice, no, pues es que uno no se va. O sea, no es como que mueras y te extingues, sino accedes a otra vida, accedes a otro medio, ya despojado, digamos, de tu cuerpo material, por así decirlo, pero sigues acá, todavía sigues trabajando, sigues, digamos, pensando, actuando, ¿no? Y también sigues velando por tus familiares, ¿no? Por eso es tan importante establecer esta conexión a través del altar de muertos. Claro, es el medio, ¿no? Sí. Por eso hay signos y símbolos que se vuelven tan importantes como la música, los alimentos, las flores, los olores, porque al no tener ya esta corporalidad física, los otros sentidos cobran su vigencia, su sino, digámoslo así, para lograr que nuestros ancestros se vinculen con nosotros en el plano terrenal. Y por eso los signos del altar son tan importantes, ¿no? Porque es a través de ellos que van a encontrar su casa, que van a encontrar el camino al hogar, que van a poder estar con nosotros conviviendo un rato, y más que estén, porque siempre están desde esta perspectiva cosmovisiva, es que nosotros nos percatemos de que están aquí. Me parece que tienen esa necesidad de percatarse de que ellos siguen aquí, son los vivos. Y en ese sentido creo que también la música hace lo suyo. Hay toda una narrativa musical desde la música caracterizada como folclórica en México, pero que también hace lo suyo, ¿no? Hay una playlist en Spotify hablando de eso, hablando como de todos estos contenidos globales, que se llama Música para Día de Muertos. Si tú le picas y encuentras canciones de... Mira, te voy a decir, espera. Lila Downs... tienes aquí a... Recuérdame, ¿no? La de Coco. Se llama Día de Muertos la playlist, pero es interesante porque además remite a esta imagen. Tiene una Catrina con unas flores muy elaboradas en la cabeza. El rollo étnico, ¿no? Sí. Pero tienes, por ejemplo, a Tlen Wicani, que es un grupo de
como rock indígena cantando La Bruja. Tienes a Celso Piña con Ana Tijoux cantando Calaveritas. Natalia Lafourcade, Que la vida vale. Mis muertos, de Julieta Venegas. El son de difuntos, de Lila Downs. Carlos Rivera con Recuérdame, de Coco. La muerte chiquita, Café Tacuba. Cempasúchil con Monseñor Periné. Día de Muertos, del Haru Puri. Tata Dios, Miguel Aceves Mejía. Dios nunca muere, Pedro Infante. O sea, de nuevo estamos dándoles inspiración. Son esos signos, ¿no? Que se exportan. ¿Sí? Como diciendo, vean este pedo, aquí nos distinguimos con este pedo y los demás, pues quién sabe qué chingados tengan, pero aquí estamos, vean nuestra cultura y no sé qué. Que muchas veces es el argumento, ¿no? Distintivo del Día de Muertos, hablando ya con respecto frente al Halloween, que es una frase, ¿no? Que todo el mundo dice en redes. En México no son disfraces, no son, pues no son cosas que se le ocurren ahí. En México es cultura, son milenios de cultura y no sé qué, ¿no? Es esa discursividad la que se usa para posicionar, ¿no? Al Día de Muertos casi como la celebración válida, ¿no? La celebración, la chingona acá, la exacto. Mera. Que además eso avala, legitima ciertos consumos. Claro, sí, definitivamente. ¿No? Sobre todo, como bien decías tú al inicio de nuestra charla, en sectores medios urbanos, medios altos también, porque las élites, a partir de esta estetización del Día de Muertos y de este proceso de patrimonialización, empezaron, digámoslo así, a experimentar su Día de Muertos, que tiene que ver con esta performatización que hacen para ir, curiosamente, al Halloween. ¿No? Porque uno observa que en ciertos sectores sociales, en Puebla, por ejemplo, las chicas llegan con unas caracterizaciones de Catrina impresionantes. Hay maquillistas, estilistas que en esta época se dedican a eso, a producir el maquillaje de Catrina, a peinar, a hacer los tocados. Hay toda una red de especialistas para ello, para que las chicas lleguen al Halloween, ¿no? Entonces, y la discursividad, ¿no? También que usa. Sí, igual si tú navegas por Instagram, ves toda esta performatividad, ¿no? Y se usa, digamos, el rollo de la calaca como estereotipo de muerte, pero la discursividad con la que se exporta, ¿no? Es que esto me lo enseñaron mis ancestros, ¿no? Esto lo hacían los mexicas casi, cuando no se hacía ni madre de eso, ¿no? Ni siquiera las comunidades campesinas o indígenas, pues hacen ese rollo, ¿no? De pintarse, o sea, no es un rollo así, es una invención. En los altares aparece el familiar vivo a través de su foto, es un requisito que aparezca vivo. Y entonces uno busca esa foto en la que se ve feliz, contento, en la que se ve alegre, en la que se ve guapo, en la que se ve bonita, ¿no? Incluso es una discusión al interior de las familias decidir cuál es la foto que se va a poner en el altar. No hay calaveras, no hay nada de esto en la discursividad de la tradición. Sí, no, pero es lo interesante, ¿no? Como estos sectores toman esos signos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Combinan signos técnicos de los mayas con los nahuas y todo el rollo, y los combinan, ¿no? Y los modernizan, ¿no? Los exportan. Y ya es esa discursividad, ese fenómeno, pues ya global, ¿no? Y que todo el mundo es la imagen del Día de Muertos que se vende. Por eso llegan los extranjeros acá, ¿no? Por ese rollo. El híbrido es tan intenso que hay hasta Frida Kahlo Catrina. Sí, cierto. ¿No? Entonces, está la Catrina con la ceja completa, el huipí, la falda, como en este cuadro de las dos identidades de Frida, el tocado que usa, sus trenzas, y hay Frida Catrina, ¿no? Que está tan cabrón eso que muchos países de América Latina se apropian a la Frida, a Frida Kahlo. Apenas fue mi mamá argentina, o sea, apenas antes de la epidemia, y me decía que venden cantidades impresionantes de souvenirs de Frida Kahlo. Y cuando le preguntas por qué a los argentinos, no, pues es que Frida Kahlo es argentina, ¿no?
Es que, o sea, chingada, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué pasó? Precisamente porque son imágenes fuertes, ¿no? Con su contenido cultural, ya hasta se las apropian, ¿no? No, pues esto es lo de acá, que la chingada. Lo mismo le pasó a la Catrina, ¿no? Lo que hablábamos Sí. hace un rato. El origen de la Catrina no está en el Día de Muertos, sino en una crítica desde el arte plástico al porfiriato y a este discurso de un México en desarrollo, modernizándose, en progreso, que estaba acabando con los pobres. O sea, ese discurso ya estaba desde el porfiriato. Y Sí, entonces Posadas va a venir y va a decir, no es cierto, ¿no? La muerte es aristócrata porque los pobres se mueren de hambre y no le importa a la sociedad afrancesada porfiriana, y de ahí emergen estas dos figuras del Catrín y la Catrina. ¿En qué momento se vincula al Día de Muertos? Habría que hacer un análisis de ello, sería interesante. Sí. Saber cuándo salta, pero su origen no es ese. Y hoy todo el mundo se quiere vestir de Catrina y verse muy linda, ¿no? Porque la verdad es que estos procesos estéticos son muy bonitos, visualmente son muy atractivos. Muy fuerte, sí, muy... Para ir a las fiestas de Halloween. Sí, para eso se usa, ¿no? Más que nada. Bueno, para posarle y para ir a las fiestas, ¿no? A los pachangones. ¿No? Que ahí, por ejemplo, no sé si tú sepas cómo se mueve eso en Cholula, ¿no? Con los productores de Cempasúchil, por parte de los fotógrafos y los maquilladores para acceder a sus terrenos y hacer estos shootings, estas series fotográficas que... De hecho, hay dos movimientos, pues por un lado, perdón, el rollo, digamos, cosmovisivo, de los propios habitantes, de los oriundos, en torno al Día de Muertos, ¿no? Porque sí los vienen a visitar sus parientes difuntos, y hay, digamos, ese combate también al Halloween, a veces entre esa población. Por otro lado, también muchas, por ejemplo, estos agricultores de Cempasúchil que tienen sus campos ahí al lado de la pirámide, en los terrenos de la pirámide, pues también aprovechan, ¿no? Estas festividades y cobran, ¿no? La entrada. Claro, es un área de recursos. Ajá. Entonces, pues han de decir, pues si estos güeyes están lucrando con las fotos, pues venga un poco del enganche, ¿no? Y lo ven en ese sentido, ¿no? Una oportunidad laboral, de ingresos, ¿no? De recursos, pues que bueno, funciona, ¿no? Les funciona muy bien porque es una cantidad impresionante de chavos y chavas que van a tomarse la foto con sus atuendos de catrinas y todo el rollo. Que justo esa es una buena idea para cerrar nuestro programa de hoy, a partir de esta inquietud de Sebastián, de platicar sobre este enfrentamiento de dos tradiciones culturales. Cuando el campesino en Cholula hace un uso utilitario del Halloween, por ejemplo, y de la mercantilización del Día de Muertos, y al mismo tiempo cuando los jóvenes mexicanos se performatizan, pero también ponen un altar de muertos, pero también rezan junto con sus familias para esperar que lleguen sus familiares, pero también acompañan con la música al panteón. Lo que estamos viendo es un proceso de reconfiguración de la tradición. Nada desaparece, nada sufre atentados, sino hay ahí negociaciones socioculturales por parte tanto del campesino, que ve una oportunidad a partir de sus terrenos y de estas prácticas, como de los jóvenes que viven estas realidades contemporáneas para sus prácticas de sociabilidad, sin negar la pertenencia a su familia, a sus tradiciones culturales. Claro, que todo se estructura a partir, pues de esta idea, ¿no? Con respecto al Día de Muertos, ¿no? Exactamente. Los muertos regresan, ¿no? Esa es la creencia de todos los sectores, ¿no? Sociales, pero pues que unos lo mercantilizan, otros lo hacen, porque así dicta la cosmovisión, pero al final eso es lo que estructura, ¿no? Y sí, se hibridiza, digamos, con otras tradiciones, con otros capitales culturales como el Halloween, ¿no? El Halloween. Exactamente, ¿no? Y eso no demerita nuestra cosmovisión, no demerita nuestra tradición, la complejiza, yo diría, introduce elementos sí, un chingo, más complejo entender las realidades contemporáneas, ¿no?
Y entonces eso se refleja en las cosas que observamos, en las decoraciones de las tumbas, en los panteones, en las prácticas de los jóvenes en las calles. Estoy segura que aunque no haya desfile de Halloween, si mañana vamos a caminar al centro, vamos a ver a muchos jóvenes caminando disfrazados con sus cubrebocas, ¿no? Sí. Necesitan hacerlo. Estoy segura que Cholula, a pesar de este llamado a no generar fiestas, no generar aglomeraciones, va a tener sus altares, va a tener sus puertas abiertas a sus muertos, ¿no? Las puertas abiertas no están abiertas a la población que vaya a ver los altares, están abiertas a sus muertos, están abiertas a sus familiares. Al final creo que eso es lo interesante de las sociedades complejas contemporáneas. Sí, no, bien súper hibridizadas, ¿no? Exactamente. Pues Sebastián, un placer platicar contigo esta tarde. No, pues siempre. Para reconocer qué hacen los jóvenes, cómo se dan estos procesos hoy en día y reflexionar un poco sobre cómo entender la tradición en la contemporaneidad. No podemos seguirla viendo como algo estático, como algo no cambiante, ¿no? Sí. Anquilosado, que se va sedimentando, ¿no? Es un proceso dinámico de reconfiguración y no solo en función de Día de Muertos, hay un montón de elementos vinculados a la tradición que sería interesante que nos planteáramos quizá una serie de programas vinculados a estas discusiones. No sé, seguramente tú ya tienes un chorro de fenómenos ubicados en relación a esto. Los patrones de consumo en el mercado, yo creo que sería interesante pensarlos en relación a la tradición. Sí, bastantes, ¿eh? De hecho, sí. No, yo creo que te voy a comprometer a que hagamos un programa sobre el consumo en el mercado para reflexionar también. No vamos a acabar, cabrón. Pero va, sí. ¿No? Vamos a proponérnoslo. Y pues, queridos etnográficos, píquenle a YouTube. Van a encontrar aquí abajo de la pantalla nuestro link. Suscríbanse al canal. ¿No? Sigan nuestros contenidos en nuestras redes sociales, en Facebook. No sé si Sebastián se anime a mediano plazo a abrir nuestro Instagram. Pero bueno, a ver con qué lo convencemos a mediano plazo. Pero mientras tanto, ahí los esperamos en nuestro YouTube, en Facebook, ¿no? Y estaremos pensando en más contenido para ustedes. Gracias, Sebastián, y hasta la próxima.